balance, y para eso hemos invitado a dos politólogas que a lo largo del año han sido amables y tenaces en ayudar a que comprendamos con una mirada crítica, analítica y global los fenómenos que nos sorprenden, que nos atormentan, que nos conciernen cada día. Ellas son Alexandra Ames, que es la jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, y Macarena Acosta, de la consultora 50+1. Alexandra Ames, si tuviese que resumir para sus colegas de otros países que le pregunten sobre lo que ha vivido el Perú el año 22, ¿qué cosa resumiría usted? ¿Cuáles son los actores constantes y los desafíos a los cuales hemos tenido que hacer frente a todo lo largo, independientemente de las circunstancias? Golpe de Estado, salida de Pedro Castillo, juramentación de Dina Boluarte y demás. Fuera de esas circunstancias, ¿qué es lo constante desde el punto de vista político en nuestro país? Bueno, sin lugar a dudas, la crisis y la inestabilidad se ha convertido lamentablemente en nuestra eterna constante. Pero creo que lo que más ha caracterizado el año 2022 es esta normalización de los shocks institucionales, esta normalización de aceptar una vacancia presidencial, un cierre del Congreso, un adelanto de elecciones, de violencia generalizada por parte de ciudadanos, por parte de bandas vinculadas a economías ilegales y también por el uso excesivo de la fuerza. Creo que son acciones totalmente antidemocráticas o shocks institucionales que los ciudadanos estamos ya normalizando como prácticas comunes dentro de este sistema de precariedad democrática de un país bastante maltrecho, ¿no? Creo que estamos cerrando el año con un país bastante golpeado, bastante maltrecho en términos de la institucionalidad pública. Macarena Acosta, ¿qué añadiría usted o qué matizaría respecto a lo que ha dicho Alexandra Ames? Estoy de acuerdo con Alexandra, creo que ha sido un año de la normalización de la inestabilidad, ¿no? Porque ha sido un año en el que hemos podido ver la inestabilidad de manera muy tangible, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En el Ejecutivo hemos tenido, pues, como hemos visto, no solo un par de presidentes, sino también decenas de cambios en los ministerios, y en el Congreso hemos tenido también muchísimo, casi como 60 cambios individuales de personas entre bancadas. Teníamos 9 bancadas, ahora tenemos 13 bancadas. Entonces podemos ver la inestabilidad en ambos poderes del Estado. Y añadiría además que ha sido un año con especial énfasis en la política. ¿A qué me refiero? Énfasis en la política y no suficiente énfasis en las personas a quienes la política afecta, en los ciudadanos, en los peruanos, en las políticas públicas que nos afectan a nosotros y nos conciernen a nosotros, y son en buena medida la causa del descontento que hemos podido sentir estas últimas semanas. Sí, justamente en Alexandra, Macarena Acosta habla de un descuido de las políticas públicas. Tanto es así que al final no sabíamos quién era el ministro, quién es el que debía comprar urea y no lo hacía, y qué estaba pasando con sectores fundamentales como minería, y quién estaba a cargo de las cosas, para no hablar de otros sectores que no son ministerios necesariamente, como el sistema de inteligencia, donde hemos visto un desfile de personajes y personalidades que nos ha desorientado y nos ha sacado del mapa las políticas públicas, como lo ha dicho Macarena, en beneficio de la política como lucha y como confrontación entre poderes. ¿Qué es lo que más lamenta usted como jefa de un observatorio de políticas públicas? Bueno, sin lugar a dudas coincido, porque lo que se ha tenido es un exceso, a mi juicio, ni siquiera de análisis político, sino de opinión política de un lado y de otro, y no de la construcción de ideas, el debate de ideas alrededor de las políticas públicas, ¿no? Para la gente que nos escucha, ¿qué son las políticas públicas? No son más que las acciones y las decisiones que apuntan a solucionar problemas públicos específicos para la gente. Y este año se ha caracterizado dentro del gobierno de Pedro Castillo por precisamente desmantelar lo avanzado respecto a la meritocracia. No tenemos un sistema de servicios
servicio civil sólido, y ante ello lo único que se hace es agravar esta crisis de desconfianza y deslegitimidad, ¿no? Cuando no tienes gente capacitada, totalmente idónea para afrontar los problemas públicos del país con las herramientas que brinda la gestión pública y las políticas públicas, lo que haces es no ser capaz de darle respuesta al ciudadano. Cuando el Estado no da respuesta al ciudadano, el ciudadano desconfía de las instituciones, el gobierno pasa a ser deslegitimado, y todo esto genera toda una crisis de desconfianza que lo único que hace es afianzar el populismo por un lado y la polarización, ya ni siquiera política, sino una polarización social en donde los ciudadanos, los peruanos, nos estamos enfrentando de una manera muy dolorosa. Antes de regresar a este concepto de polarización social que has introducido, Alexandra, quisiera que Macarena Acosta nos diga una palabra sobre otro factor de esta historia, que es el factor económico. Porque algo que llama la atención a la prensa internacional, menos a nosotros que estamos acostumbrados, pero en fin, es una realidad, es que en medio de esta violencia social grave y de este caos político grave, nuestros indicadores económicos, sobre todo macroeconómicos, no son, lejos de eso, de los peores que hay en la región en materia de crecimiento. Ha bajado de 3 a 2.9%, nos ha dicho Julio Velarde hace unos días, en materia de control de la inflación y en materia de recaudación y de exportaciones, porque han aumentado no solamente las mineras, el volumen, ¿no? El monto, quiero decir, sino a agroexportación también. Es decir, ¿cómo explicar que la economía ha seguido funcionando pese a las malas circunstancias políticas y sociales? Sí, de acuerdo, Fernando, eso es verdad. Creo que es importante que, por lo menos en las últimas 2 décadas, en el Perú ha habido una suerte de obsesión, casi, con el manejo económico del país y con que este se ejerza de manera responsable. Entonces el MEF ha sido referido como una isla de eficiencia, y cuando Castillo llegó al poder, desde la oposición se hizo mucho trabajo para asegurar que quienes estuvieran a cargo de la economía del MEF, el BCR, sean personas que tengan experiencia en la materia, porque claro, hemos tenido ministros con nula experiencia en sus sectores, pero en economía sí, que sean ministros con experiencia en la materia, incluso muchos con línea de carrera en el ministerio, que se mantenga Julio Velarde en el BCR y que se ejerza, digamos, responsabilidad fiscal, y que quienes manejan la economía en el país sean personas que se consideran objetivamente responsables. Y sí, creo que ha sido en gran medida por eso, y podemos decir que el Perú siempre flota, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestros indicadores económicos no reflejan el caos que vivimos social y políticamente en el país. De acuerdo. Alexandra, al mismo tiempo nuestras instituciones han resistido, porque cuando se produce el golpe de Estado hasta mediodía del miércoles 7 de diciembre, hay una reacción inmediata de muchas instituciones públicas, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso naturalmente, pero también instituciones de la sociedad civil, incluida, por lo que yo recuerdo, el Grupo 50+1. Me imagino que ustedes también, solamente que tengo menos seguimiento, porque recibo menos información de ustedes. Pero fue muy notable que se generó un consenso en la capital. Eso no vale sin duda igualmente para las regiones, y ahí regresamos a tu concepto de polarización social. Pero las instituciones han resistido, pese a que los indicadores del Latinobarómetro hacen pensar que el apego a la democracia en el Perú es mucho más reducido que en otros países de la región. Sí, yo podría inclinarme a pensar que de pronto esto podría ser a partir de la experiencia que podemos haber aprendido los peruanos después del autogolpe, del primer autogolpe el 5 de abril del 92, ¿no? Sin embargo, habría que preguntarnos qué hubiera pasado si Pedro Castillo no hubiese sido un presidente de izquierda y hubiese sido, por el contrario, alguien de derecha, el que emita
un anuncio tan grave como cerrar el Congreso. Quizás no hubiéramos tenido necesariamente a estas instituciones que hoy aplaudimos reaccionando al menos de manera tan rápida o de manera tan eficiente, ¿no? Entonces, pero dependería de cómo las hubiese tratado antes, porque el problema es que cuando anuncia el golpe de Estado había una larga historia de muy mala relación con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, con el Ministerio Público, con la prensa, etcétera. Había dicho las cosas que sabemos que decía Pedro Castillo. Así es, y ahí creo que eso es muy importante, porque lo que podemos concluir de este acto en particular es que el expresidente Castillo termina por cerrar el círculo de su propia salida, ¿no? Al anunciar el cierre del Congreso, lo primero que yo pensé en ese momento fue, ahora sí llegan a los votos para la vacancia, ¿no? Y es porque precisamente en la precariedad institucional de su gestión, en la incapacidad de entregar políticas públicas eficientes para la gente, para los más vulnerables, para los que más necesitan del Estado, lo que hemos tenido pues es una paralización de políticas públicas que han terminado y que han terminado por hacer que se repela este anuncio anticonstitucional que se ha dado, ¿no? Macarena, ¿compartes el temor de que la crisis política y la vacancia producida por golpe de Estado fallido y la violencia social que hubo después con el número de muertos hayan puesto de costado el tema de fondo, que es el de la corrupción? Porque el conflicto mayor y el reproche y las razones por las que debía ser vacado o iba a ser sometido a un procedimiento de vacancia, aunque no sabemos si hubiera tenido los votos, no era por razones políticas, sino era por la corrupción, ligado a la denuncia fiscal. Y ese tema ha quedado un poco oscurecido por el golpe de Estado que nos impacta mucho más, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí creo que hay una posibilidad de que el tema de corrupción quede relegado en el imaginario colectivo, pero solo porque estamos enfrentándonos y nos hemos estado enfrentando en los últimos días a cosas muy graves, ¿no? La violencia social que estamos viviendo y la coyuntura nos come. Así decimos siempre en el trabajo, la coyuntura nos come. Pero yo sí quisiera volver, Fernando, brevemente al tema del que estamos hablando, que era de las políticas públicas y del poco apego a la democracia que hay, que mencionabas hace poco. Y yo quiero mencionar que es verdad que hay un porcentaje muy bajo de peruanos que dicen que están satisfechos con cómo la democracia funciona en el Perú, pero también creo que es importante que veamos un poco más allá del tema político, porque la satisfacción con la democracia en realidad se relaciona directamente con la satisfacción con los servicios públicos. Entonces, aquellos peruanos que están insatisfechos con la calidad de los servicios públicos que reciben, son también aquellos que están menos satisfechos con la democracia. Entonces, cuando hablamos coincidentemente, hablamos de un gobierno y de un año en el que ha habido tanta inestabilidad, que ha habido dificultad para que quienes están al mando de una cartera, siquiera estén el tiempo necesario como para ejecutar una política pública y mucho menos hablar de continuidad de las políticas públicas, ¿no? Entonces, para mí sí tiene sentido que quienes están insatisfechos con la calidad de los servicios que reciben por parte del Estado o incluso no reciben servicios, vuelquen esa insatisfacción hacia los gobernantes, ¿no? Y que piensen, digamos, que digan, ok, ustedes nos tienen que resolver este problema, pero la solución va más allá de la crisis política. La solución pasa primero por implementar políticas públicas, porque a través de hacer eso se construye democracia. Entonces, claro que sí. Es un tema mucho más complejo que tenemos que mirar con perspectiva. Alexandra, políticas públicas es el Estado central, pero son los gobiernos regionales también, que los hemos visto desnudar su incapacidad para actuar ante esta crisis. Han hecho muy poco y han tenido muy poca autoridad frente a sus propios electores. Ahora, ya sabíamos que había una gran diferencia de sensibilidad y su expresión política entre Lima y las regiones. En Lima el apoyo a Pedro Castillo era por debajo del 10%, mientras que había en regiones, espero que ya no tanto, en donde el respaldo superaba el 30%, que nos sorprende en regiones en las que obtuvo más de 80% de los votos hace 1 año y 5 meses. ¿Cómo salir de este divorcio que parece casi creciente, pese a la descentralización y pese a la transferencia de fondos y el acceso a fondos vía canon en muchas regiones?
Sin lugar a dudas es un desafío el que tienen hoy los gobiernos locales y regionales, los equipos entrantes. Para mí particularmente son una esperanza, son una oportunidad, pero también son una amenaza respecto a la capacidad que puedan tener estos equipos para convertir los recursos públicos que hoy tienen en resultados importantes para las personas en términos de calidad de vida, ¿no? Entonces, hoy están los recursos ahí, pero no necesariamente se manejan las herramientas adecuadas para que estos recursos puedan ser verdaderamente convertidos en bienestar para la población. Entonces aquí los gobernadores regionales tienen un rol fundamental y en el contexto en el que nos encontramos con mayor medida para generar estos consensos, estos diálogos que necesitamos los peruanos en los diferentes territorios del país para encontrar aquellas soluciones, para encaminar aquellas soluciones a través precisamente de las políticas públicas para empezar a cerrar estas brechas de desigualdad. La crisis que hemos estado viviendo este año de manera particular, la crisis que hemos estado viviendo los últimos 4 años, 5 años atrás, en realidad tienen un fondo que viene desde la creación de la República, en donde en realidad hemos nacido como país de manera dividida, fragmentada, y en donde no hemos podido cerrar las brechas de desigualdad. Entonces, el objetivo hoy de los gobernadores regionales y de los gobiernos locales entrantes tiene que ser cerrar estas brechas de desigualdad y tienen que trabajar demostrando el liderazgo democrático. Ojalá, tienen que, pero por lo pronto lo que estamos viendo es que hay 2 gobernadores regionales electos, es decir, que entran en funciones en enero, que se han negado a reunirse con Dina Boluarte. Y eso es lo que estamos viendo por ahora. Y en eso, para cerrar, la articulación es fundamental, porque los problemas públicos no pueden solucionarse de ninguna manera desde un solo nivel de gobierno. Entonces, la articulación es fundamental. Grave. Tanto más si se trata de Cusco y Apurímac, que son zonas de alta conflictividad, una de las cuales es la zona natal de la actual presidenta. Macarena Costa, me parece que la primera vez que tú votaste una presidencial, por razones cronológicas, fue el año 16, que es un año en el que comienza toda esta hiperpolarización de la que no hemos salido hasta ahora. Por eso te pregunto sobre el papel de los jóvenes, porque hemos hablado sobre reacciones, sobre autoridades que han dicho no al golpe y que están comprometidas con eso. Pero mucho se ha dicho que en la juventud hay pasividad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que ahorita tenemos una generación de jóvenes que ha entrado a la adultez en un momento, como tú dices, muy complejo, en el que entrar a la política no es ni atractivo, ni parece ser algo que nos va a traer valor a nuestra vida personal. Digamos, la política desde el 2016, como tú bien dices, que ya son 6 años, ha sido un mundo muy caótico. Entonces, sí creo que definitivamente a los jóvenes pues no les provoca estar pasando su día a día dedicando su vida, porque la política es algo a lo que uno le dedica la vida, es una vocación, dedicando su vida a algo que está tan echado a menos como lo es la política en el Perú, ¿no? Y tan desprestigiada. Y creo que además hay mucho miedo. Vemos, por lo menos, que los presidentes que hemos tenido en los últimos años, todos han pasado por la cárcel. Quienes entran a hacer política con buenas intenciones terminan enjuiciados. Entonces creo que hay mucho miedo y también, no sé si hay una mejor palabra para esto, pero hay mucho disgusto, quizás hasta un poco de asco. Hay disgusto con la política y con la clase política, pero no hay ganas de ir a reformarla porque es una tarea monumental. Bueno, tomamos nota de ese otro desafío. Muchas gracias, lástima que el tiempo se haya pasado más rápidamente de lo que yo hubiera deseado, pero en todo caso gracias por la ayuda que nos han prestado a lo largo del año y por haberse desplazado para venir a hablar sobre un balance del análisis político que ejercen cada uno de ustedes, de sus instituciones, sobre la vida en nuestro país, que requiere efectivamente ser observada con mucha calma y con mucho desapasionamiento. Muchas gracias y feliz fin de año para ustedes dos. Igualmente. Vamos a hacer una